Agregar interactividad a las páginas web es una de las partes más importantes del desarrollo frontend, y para lograrlo necesitamos manipular el DOM, mostrar cosas, ocultarlas, responder a clics y más. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues seleccionando elementos HTML con JavaScript. Y es justamente lo que vas a aprender hoy, porque en este video te voy a mostrar 5 formas distintas de seleccionar elementos del DOM usando JavaScript. Antes de comenzar, necesito explicarte qué es el DOM. El DOM, Document Object Model, o en español, modelo de objetos del documento, es prácticamente esto que ves aquí. Se compone del objeto document, que en el DOM, un objeto es una colección, puede ser de elementos HTML o puede ser un propio elemento HTML con sus propiedades. Entonces, existe este objeto que se llama document, que a su vez contiene todo el HTML de nuestra página web. Podemos acceder al head y al body. Y dentro de estos, pues está el título. Dentro del body, pues tenemos las distintas etiquetas que podemos colocar ahí. Aquí tengo este HTML con la etiqueta H1 que tiene este contenido y este ID. Y tengo la etiqueta script para enlazar nuestra hoja de JavaScript. Entonces, primero que nada vamos a mostrar ese objeto que te decía que se llama document. Vamos a escribir un console log y esto lo que hará es imprimir por consola del navegador toda nuestra página web o todo el objeto document. Y si venimos aquí y abrimos las herramientas de desarrollo, en la consola puedes observar que aquí aparece el objeto document, y si lo desplegamos, observa que aquí se encuentra todo el HTML. Ahora que ya sabes esto, vamos a comenzar. El método document.getElementById lo que nos permite es seleccionar elementos por su identificador. Entonces, vamos a comenzar colocando aquí una constante y le vamos a colocar de nombre title. Le vamos a decir que esa constante title va a ser igual al objeto document y el método que se llama getElementsById o obtener elemento por identificador. Y dentro colocamos paréntesis y dentro de ellos comillas dobles o comillas simples como gustes, y ahí vamos a colocar el texto que hemos colocado dentro del ID. Y ahora sí podemos mostrar esto en consola, console.log. Mostramos esta constante título y si vamos a nuestra consola observa que aquí aparece ese elemento. Y ahora, ¿de qué sirve seleccionar elementos con JavaScript? Pues como te comentaba al inicio del video, sirve para poder modificarlos mediante JavaScript. Por ejemplo, todos los elementos que tengan texto contienen una propiedad que se llama text content. Entonces yo podría modificarlo perfectamente, ya que hemos guardado en una constante title este elemento. Vamos a colocar title.textContent y le voy a decir que va a ser igual, por ejemplo, a modificando texto con JavaScript. Y si doy un enter, fíjate cómo el elemento ha cambiado su texto. Y es el mismo, solo que ha cambiado su contenido, gracias a que lo hemos modificado mediante JavaScript. El método document.getElementsBigTakeName lo que nos permite es seleccionar varios elementos por el nombre de su etiqueta de HTML. Entonces vamos a nuestro JavaScript, vamos a crear una constante, le vamos a llamar títulos y va a ser igual a el objeto documents.getElementsBtypeName.
Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar ahora las etiquetas H1 y las vamos a mostrar por consola. Y este método lo que hace es devolvernos una colección de elementos HTML con todos los elementos que coinciden con el nombre de la etiqueta. Y aquí puedes observar que están listados y cada elemento tiene todas estas propiedades. Como puedes ver, son un montón. Y todas estas propiedades pueden ser accedidas y modificadas mediante JavaScript. El método document.getElementsBClassName lo que nos permite es seleccionar todos los elementos que coincidan con una clase. Por ejemplo, aquí tengo todos estos H1 que le he colocado a la clase título. Entonces venimos aquí y le vamos a decir que va a ser igual esto a getElementsBClassName. Fíjate que diga elements y no element, para que no te vaya a dar un error. Entonces esto lo que hace es ingresar igual al objeto document y seleccionar todos los elementos que coincidan con la clase título. Como puedes ver, aquí tengo puros elementos H1, pero yo bien pudiera cambiar esto y pudiera decir, este va a ser una etiqueta de párrafo y este va a ser una etiqueta, por ejemplo, span, y aún así los seleccionaría todos. Y vamos a observarlo. Como puedes ver, igual me devuelve una colección de elementos HTML y aquí están todos al igual que en el anterior método. El método document.querySelector lo que hace es seleccionar el primer elemento que coincida con el selector de CSS. Si recordarás bien, cuando nosotros escribimos CSS y queremos seleccionar, por ejemplo, a los elementos con la clase título, pues colocamos un punto título y ahí, por ejemplo, le colocamos las reglas de CSS. Entonces, este método querySelector funciona exactamente igual que los selectores de CSS. Por ejemplo, vamos a crear una constante, igual la vamos a llamar título, que va a ser igual al objeto document.querySelector y vamos a colocar aquí la clase título. Y lo mismo vamos a mostrarlo por consola. Y esto lo que va a hacer es venir aquí a nuestro HTML y buscar el primer elemento que coincida con la clase título. Como puedes ver, tengo 4 elementos que tienen esa clase, pero él va a seleccionar el primero. Y dato muy importante, que es que a diferencia de los anteriores métodos, a este método que se llama querySelector, debes de colocarle el selector como lo harías en CSS. Entonces, si voy a seleccionar el elemento que tiene la clase título, pues voy a colocarle un punto, porque así lo haríamos en CSS. Y si vengo, ahora fíjate cómo me devuelve este elemento H1 que tiene el ID título y la clase título. Y lo mismo, me devuelve todas estas propiedades que son del elemento. Y como puedes observar, este no me devuelve todos los elementos que tienen esta clase, sino que solo me devuelve el primero. El método document.querySelectorAll lo que hace es seleccionar todos los elementos que coincidan con ese selector que tú estés colocando. Como puedes observar, tengo los mismos elementos y vamos a seleccionar ahora todos. Vamos a guardar aquí una constante, vamos a decirle que va a llamar elementos, por ejemplo, y va a ser igual al objeto document.querySelectorAll.
y vamos a decirle seleccióname a todos los elementos que tengan la clase título. Y lo mismo, ahora vamos a mostrarlos por consola. Console.log. Elementos. Vamos a, vamos a la consola y ahora fíjate que a diferencia de los otros métodos que me permitían seleccionar varios elementos, ya sea por nombre de clase o nombre de etiqueta HTML, este me devuelve una lista de nodos. Y esto es muy importante porque la lista de nodos se puede recorrer con un bucle for each, por ejemplo, que eso más adelante lo vamos a ver en otro video. Pero observa que me está devolviendo los mismos elementos que coinciden con esa clase que se llama título. Y mi consejo final es que trata de siempre utilizar estos dos. Cada que necesites seleccionar todos los elementos que coincidan con un nombre de clase o con un nombre de etiqueta, pues utiliza Query Selector All. Y la razón de esto es que estos métodos son más versátiles y más modernos. Y cada que quieras seleccionar un único elemento, pues utiliza Query Selector, que esto lo que hará es seleccionar el primer elemento que se encuentre con la clase o con el selector que coloques aquí. Y bien, estos han sido los 5 métodos que tenemos para seleccionar elementos del DOM. Y si este video te ayudó a comprender los métodos para seleccionar elementos del DOM, dale like y déjame tu comentario qué otro video te gustaría ver.